Apostolicus. Busca, conoce, ama. Bien, estamos ya aquí de regreso en Voces de Esperanza y tenemos ya en la línea, como cada jueves, a Felipe, que desde allá, desde la Ciudad de México, en BC Noticias nos habla, nos comenta las actualidades. Bienvenido, Felipe Monroy González, aquí a Voces de Esperanza. Un gran abrazo. ¿Qué tal, maestro Román, amigos de Voces de Esperanza, aquí en Apostólicos? Pues miren, hoy quiero platicar de tres escenarios latinoamericanos que han sido noticia en esta semana, y los tres estoy seguro que les van a inquietar tanto como a mí. Fíjense que la primera inquietud que nos ha surgido aquí en BC Noticias ha sido el fenómeno tan triste, obviamente, de la crisis económica y social y política en Cuba. Nosotros tenemos, los mexicanos, una historia compartida con el pueblo cubano, y muy particularmente con la revolución. Ustedes recordarán que los famosos barbudos de la revolución, Fidel Castro y el Che Guevara, pues hicieron pie en México antes de comenzar la famosa revolución allá en 1959. Y desde entonces pues ha habido una relación no solamente de amistad y de respeto diplomático entre México y Cuba, sino también una cierta complicidad con el proceso revolucionario cubano. Y bueno, ha tenido sus altas y bajas, pero en las últimas fechas, como ustedes sabrán, ante las circunstancias duras que vuelve a poner Donald Trump respecto al comercio con la isla, pues ya no se pueden abastecer o reabastecer las aeronaves que llegan del extranjero en la isla. Entonces pueden llegar obviamente aviones a Cuba, pero cuando estos necesitan ser reabastecidos de el queroseno, la turbocina o lo que sea, para poder retomar el vuelo y irse nuevamente a otros destinos, pues ya no pueden hacerlo. Y por esta circunstancia, los obispos de la Conferencia Episcopal Cubana pues tuvieron que cancelar su visita apostólica, su visita ad limina a la Santa Sede para visitar al Papa León XIV. Los obispos cubanos ya habían dicho que tenían muchas ganas de visitar al Santo Padre. Han pasado 9 años desde que los obispos cubanos habían visitado la Santa Sede. Hay varias cambios, bajas, transiciones en el episcopado, y obviamente esto lo querían presentar al sumo pontífice, pero las condiciones económicas, sociales y políticas pues los obligan a cancelar este viaje. Habrá que esperar hasta cuando se mejoren las circunstancias y los obispos podrán volver a salir de la isla para poder conectarse con el mundo, como el Papa Juan Pablo II se los pidió, ¿no? En aquel momento los pidió a todo el mundo y a los cubanos que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a los cubanos, pero con estas circunstancias políticas y sociales, pues obviamente afectan también la actividad de la Iglesia. La segunda historia tiene que ver exactamente con lo mismo, con cómo lo político, lo económico y lo social afecta directamente la actividad pastoral. Estoy hablando del caso de Venezuela. Como ustedes saben, el pasado 3 de enero el gobierno de Donald Trump irrumpió en la nación venezolana para tomar prisionero a el que detentaba el poder de una manera obviamente inmoral e ilícita, a Nicolás Maduro. Lo secuestra y comienza un proceso muy interesante en Cuba, en donde por supuesto hay mucha gente feliz por el proceso, pero también inquieta por los abusos internacionales, o al menos del gran poder norteamericano, el poder bélico y económico, para imponer condiciones sobre la soberanía de Venezuela. Había pasado todo este tiempo sin que los obispos venezolanos se manifestaran de una manera organizada, clara
estructurada, pero finalmente en esta semana publicaron una exhortación apostólica, todos los obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana, para iluminar no solamente el servicio de evangelizador y de pastoral en el territorio venezolano, sino particularmente la dimensión política de la fe en medio de esta circunstancia inquietante. Entre sus planteamientos en esta exhortación pastoral, pues la mitad de esta carta, que es breve, es una carta de 8 o 9 páginas, la mitad de ellas está obviamente escrita en tono espiritual, pastoral y evangélico, pero la segunda mitad está escrita específicamente en tono social y político. Y esta expresión es muy interesante porque aborda temas de soberanía, de integridad política, de participación social, de democratización de instituciones, también habla sobre los presos políticos. En fin, la Iglesia Católica en Venezuela ha dado finalmente, después de un buen rato, y qué bueno, porque al final las realidades no tienen por qué ser respuestas como resortes, sino tienen que vivir su propio proceso de reflexión, pues finalmente ha aportado la participación real de la Iglesia en el momento y circunstancia tan inquietante que tiene esta nación sudamericana. El llamado, por supuesto, es a reconocer, más que defender, a reconocer la soberanía del pueblo venezolano, y esta soberanía que fue atacada no solo desde el 3 de enero con la irrupción del ejército norteamericano, sino desde mucho tiempo atrás, cuando no se le reconoció al pueblo, en el 2024, particularmente lo señalan los obispos, cuando no se le reconoció el proceso electoral para la elección de sus legítimos representantes. Y por eso consideran que hay una traición a la soberanía del pueblo. Estas primeras dos historias nos obligan a pensar cómo la Iglesia no puede sustraerse de las condiciones políticas, sociales, coyunturales del escenario, y que al final vive en el mundo tratando de señalar una trascendencia que evidentemente supera las expectativas del mundo, pero que no puede evitar mirar y hacer pie en el lodo, digámoslo así, de las circunstancias. En la última historia, y yo creo que esta les va a impactar como a mí me impactó, es la respuesta que da el presidente de la Conferencia Episcopal de los Obispos de Puerto Rico. El obispo plantea una respuesta a lo que sucedió y que todos vimos, y si no lo vimos, seguramente lo seguimos en las redes sociales, en el famoso Super Bowl 60 de los Estados Unidos. El evento por antonomasia norteamericano, estadounidense, y que en el medio tiempo tuvo esta irrupción del cantante Bad Bunny, que presentó, como todos ya sabemos, un proceso histórico de Puerto Rico, de la esencia latina o de los pueblos latinoamericanos, y que de cierto modo responde a muchas de las críticas que se ha hecho desde el poder político norteamericano actual en contra de las expresiones latinas y de los migrantes y de los valores que no son norteamericanos. Bad Bunny presentó este show de medio tiempo tratando de enaltecer los valores que, sin ser exclusivamente estadounidenses, tienen un sentido de dignificación de los pueblos y de las familias que viven en esos pueblos. Más allá de las críticas, el obispo presidente de la Conferencia del Episcopado puertorriqueño defiende la posición que tiene Bad Bunny en este show y en este espectáculo,
y dice que aunque no le gusta ni el estilo, ni le gusta quizá la manera de decirlo, ni le gustan muchas veces las letras de las canciones de este artista mundial, pues reconoce que hay una voz juvenil que está a favor del amor, que está a favor de la paz y que está revelando los grandes valores que tiene la historia latinoamericana, las familias latinoamericanas, y que desde esa posición se puede tener cierta esperanza. Todos generaron muchísima conversación. Estos temas, lo de Cuba, lo de Venezuela y lo de Puerto Rico, han generado mucha conversación en estos últimos días, pero revelan, como ya decía, una cosa en el fondo que muchas veces no queremos ver o que tenemos miedo quizá a ver desde la perspectiva de la Iglesia. La Iglesia no es una institución acabada, no es un club de santos, no es una realidad ulterior a la humanidad, sino que inserta en su tiempo y en su momento, inserta en la humanidad, metida en los temas de lo cotidiano, en lo político, en lo económico, incluso en lo cultural. Desde allí trabaja y potencia obviamente el mensaje del Evangelio, alerta sobre las irregularidades sociales que pueden tenerse en contra de la dignidad humana, pero sobre todo fomenta la esperanza de que, independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos, pues obliga a mirar más allá de las circunstancias cotidianas, pero sin dejar de poner las manos sobre la tierra, ¿no? Esta realidad de la Iglesia, que insisto, no es una institución acabada, sino que estamos construyéndola en proceso, es algo que impacta mucho y debería impactar mucho a la Iglesia mexicana, que en estos meses ha estado planteando y ha estado platicando esto que aquí también en Voces de Esperanza se ha platicado, que es la guerra cristera y los 100 años de este proceso histórico tan complicado que vivimos los mexicanos. Porque corremos el riesgo, como ya ha sucedido en algunos congresos y en algunos espacios en donde se está tratando de hacer memoria de esta guerra cristera, corremos el riesgo de descontextualizar la historia. Aquí, gracias al Padre Germán, que nos ha hecho gran favor de contextualizar todo este proceso de los santos, los mártires y, por supuesto, los laicos que vivieron esta etapa tan dura en la historia del país. Pero si no la contextualizamos bien, corremos el riesgo de creer que estamos nosotros por encima de la historia y que la Iglesia Católica es una institución que ya tiene completamente todos sus perfiles, que está acabada, digamos, terminada como un gran proceso, y por el contrario, es una iglesia que está inscrita en la realidad de su tiempo, inscrita en su contexto, y que, sin embargo, a pesar de tener, como dice el clásico, los pies en el lodo, tiene la mirada en el cielo, tiene las manos puestas en los azadones de la historia, y desde allí construimos justamente el reino que Jesucristo nos instruyó seguir y continuar. Pues hay una reflexión importante sobre estas historias latinoamericanas que conectan con el pueblo mexicano, y es a lo mismo que el Papa Francisco nos recordó en su famosa exhortación apostólica tan revolucionaria de Evangelii Gaudium. La realidad es más importante que la idea. Entonces, la última reflexión que quisiera compartirles para esta semana es qué tipos de realidades hoy tiene nuestro país y que orillan y obligan a los fieles católicos a nuevamente poner los pies sobre la tierra sin perder la mirada en un horizonte de esperanza. Pues nada, mi querido Jorge, amigos, aquí estamos justamente compartiendo estas noticias, tratando de mirar o poner horizontes pues de mayor ilusión y mayor esperanza para todos los fieles católicos. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias por estas
estos tres panoramas de tres países latinoamericanos, en el cual se demuestra más este afán, esta lucha de la Iglesia de seguir construyendo esperanza, con estos ejemplos, con esas participaciones de los obispos. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo jueves. Un gran abrazo para ti. Un gran abrazo, cuídense todos. Apostolicus, busca, conoce,